Astele.tv. Hola amigos de Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a platicar con una joven que ha llamado mucho la atención, sobre todo porque hoy por hoy es de los nuevos actores políticos que se están dando para actores políticos, influencers, periodistas de los medios de comunicación, y es interesante conocer su punto de vista, sobre todo que muchos de los que estamos inmersos en estos medios y como ciudadanos queremos hablar con ella y conocer de ella. Hoy por hoy los jóvenes son los que están destacando. México es un país de jóvenes y qué mejor que hablar con una joven que está teniendo un peso en estos momentos. Estefanía Veloz. Gracias, Estefanía, por aceptar la entrevista. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estefanía, a ver, platícanos para la gente que nos está viendo. ¿Quién es Estefanía en estos momentos? ¿De dónde surge a los medios de comunicación? Yo creo que más que dedicarme a medios de comunicación, me dedico a hablar del proyecto de izquierda que creo que tenemos que construir y que va de la mano de un proyecto feminista. Yo, más allá de haber sido un producto creado con muchos personajes de los medios de comunicación, en realidad hago lo que hago porque empecé a ir a debates y empecé a ser más, o sea, mejor que el resto de la gente que estaba en la mesa, y entonces ahí empecé a transitar a otros espacios y pues por eso estoy acá dedicándome a debatir y dedicándome sobre todo a plasmar ideas, ¿no? Dentro de toda esta situación que se está dando, vámonos un poquito más antes. ¿Cómo surge Estefanía? ¿Dónde se prepara? ¿Qué instrucción tiene? Pues yo estudié Derecho y vengo de una familia muy politizada, una familia de izquierda, de una... Mi mamá me enseñó mucho esta autonomía que tienen que tener las mujeres y las mujeres que también tienen que tener autonomía sobre sus cuerpos. Yo aprendí de ella pues, casi todo lo que me inició en el feminismo, y pues en mi casa se habla de política, así que así fue como fui queriendo participar en la vida pública. Y pues sí, soy abogada y estoy haciendo una maestría en este momento, hice un diplomado en el ITAM en estrategia legislativa con perspectiva de género, y pues aquí estoy. Dentro de todo lo que era el derecho y de tu situación política, de lo que vivías en casa, ¿qué fue por qué te involucraste en la carrera de Derecho? Bueno, yo inicialmente me quería dedicar a la defensa de los migrantes y creo que para eso tenía que estudiar en México para entender el derecho mexicano y para poder ayudarles con las herramientas necesarias a los pues, paisanos y paisanas que estaban en Estados Unidos y que necesitaban asesoría jurídica de ambos lados de la frontera, y yo quería inicialmente dedicarme a eso. Después me gustó el derecho agrario y empecé un poco a buscarle por ahí, digamos, a aprender un poco más al respecto, y pues la grilla política me llevó a dedicarme de lleno a la militancia. Llegas a México a estudiar, ¿en dónde ingresas? ¿En dónde entras a estudiar? En la Universidad de las Américas. ¿En la Universidad de las Américas, aquí en México o ya te tocó directamente el plantel de Puebla? No, en México. Y Hertz dentro, Manero, el rector. ¿quién, perdón? Hertz Manero, el Oh, fiscal. sí, y ya con esta situación y todo te vas enamorando de la situación de los migrantes, del campo, y del campo, ¿qué es lo que te llama la atención? Creo que antes, ¿no? O sea, yo decidí estudiar Derecho finalmente por eso. Y ya en la carrera, en el tema de... Me llamaba mucho la atención cómo estaba construido o constituido el artículo 27 constitucional y cómo había salido la ley agraria de ahí. Así que, pues, me llamaba mucho la atención el derecho agrario en su totalidad, ¿no?
y de repente estás en la universidad, te empieza a llamar más la política. ¿Y cuál es tu primera acción política, o mejor dicho, tu primera participación política? Eh, Militar, en realidad, yo empecé, de todas maneras, estaba militando cuando estaba estudiando y cuando tuve otros trabajos y empecé a escribir en el periódico Regeneración Nacional acerca de procesos pues, electorales, del caso de Delfina en el Tribunal Superior, en el Tribunal Electoral, y empecé a escribir sobre eso, y pues yo ya tenía compañeros y compañeras en el partido de Movimiento Regeneración Nacional, más o menos por el 2015, 2014, y ahí empecé ya un poco a dedicarme de lleno, ¿no? Ok, empiezas ya a dedicarte de lleno y todo, ¿y cómo va siendo tu desarrollo? Pues militante, ¿no? Repartir regeneración, ir a reuniones, conspirar con compañeros como para atraer más gente a votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador y construir una línea ideológica de juventud y también pues de izquierda. Ok, ya vas llegando y de repente te conviertes en una influencer, o No, yo no soy influencer, entonces, ¿cómo definirías tu participación en la sociedad? yo soy analista política Ok, y productora en el programa, pero influencer no. ok. Entonces, entonces como conductora, ¿cómo llegas a los medios de comunicación? Como dije al principio, me dediqué a debatir, me empezaron a llevar a otros espacios de debate y terminé en Punto y Contrapunto con Genaro Lozano, y al compañero Gibran le ofrecen el programa de Buena Fe. Bueno, le ofrecen un espacio, nosotros ya habíamos planeado hacer un programa similar en el que habláramos del rumbo político de México con actores y personajes políticos, y bueno, pues ahí formamos de Buena Fe. ¿Cómo ves la participación en estos momentos de la mujer en la política? Como nunca, una participación muy activa a partir de la paridad de género constitucional, que la vuelve transversal, porque no nada más es en la representación popular, sino en todos los cargos de administración pública, y eso me parece fundamental para transitar a un proceso de hacer política, porque la política no solo se hace entre los partidos, sino entre muchos otros lados. Creo que es un momento muy importante para la participación de las mujeres. Todavía tiene que ser una obligación casi administrativa para los partidos, porque no ha habido voluntad política del todo, pero creo que vamos a transitar a un momento en el que ya no se tenga que hacer una acción afirmativa, sino la parte de la configuración democrática de la vida pública del país. Hace poco estuvimos recordando, conmemorando el esfuerzo de las mujeres con el 8 de marzo. Dentro de los 8 de marzo que has visto, hablemos del 2015 para acá, ¿cómo crees que ha sido la evolución de este tipo de recordatorios? Yo lo hablaba en el programa de Buena Fe cuando entrevisté a Wendy Saldaña, la diputada de Sonora, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara, y hablábamos de cómo hemos visto en realidad el movimiento de masas respecto al feminismo, ¿no? Empezaron quizá marchas pequeñas, en algunos estados no se conmemoraba, hasta estar hoy en un momento en el que en México todas las alamedas tienen una ola importante del movimiento feminista, que hoy pues tiene una bandera significativa, que es la bandera del pañuelo verde, que es la bandera de los derechos sexuales y reproductivos en conjunto, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podrías platicar o cuál es tu criterio sobre los derechos sexuales y reproductivos? Pues yo creo que es una trayectoria conocida. Tampoco te voy a hacer la chamba, oye, no, pero creo que es una postura que me ha tocado o que me ha costado consolidar durante varios años ya. No te puedo resumir en una pregunta, pero pues implica que yo sí creo que tendríamos que empezar a despenalizar el aborto, ¿no? Ahora bien, dentro de todo lo que se ha dado, las situaciones que has vivido y todo, ¿a qué mujeres te ha tocado admirar dentro de la política? Muchas, la verdad es que no me gustaría dar nombres de México porque creo que me faltarían demasiadas, pero Marcela Lagarde está en mi top de las mujeres que admiro más por haber sido una militante activa de la izquierda, por haber
transitado por la representación popular en la Cámara y por haber impulsado el tema de las muertas de Juárez en su momento y por ser pues una líder ideológica y una gran académica. Para mí Marcela Lagarde es una de las personas más importantes o de las mujeres más importantes en el feminismo, no solamente como feminista, sino como política y como activista y como investigadora. Y dentro de esta situación, también los hombres estamos de alguna manera tomando una dinámica más consciente respecto de las mujeres. ¿A qué hombres te toca reconocer la lucha que están haciendo con las mujeres en conjunto? Hay muchos. Yo pondría también al canciller Marcelo Ebrard, porque cuando fue jefe de gobierno inició esta lucha por la despenalización del aborto, porque impulsó el matrimonio igualitario. Creo que también Genaro Lozano para mí es un símbolo importante de acompañar la lucha feminista. Creo que hay otros compañeros que se me están yendo por ahí, pero todos los compañeros aliados que han dado las luchas en sus congresos locales por intentar despenalizar el aborto y por meter la discusión en sus congresos locales, pues para mí son grandes aliados y les admiro profundamente. ¿Qué crees que debe de pasar en las familias para que reconozcamos realmente el papel adecuado de la mujer? Porque desafortunadamente si algo se ha dado en México es que en la misma familia y curiosamente las mujeres también participan de un machismo. ¿Qué crees que debería de ser el chip para realmente entender cuál es la importancia de la mujer y del hombre en familia? Sí, porque el machismo no es una postura política que decides adoptar porque eres machista. El machismo es algo intrínseco, es algo que está en el tejido social, que es parte de la estructura económica y patriarcal que vivimos. Eso es el machismo. Yo no culparía a las mujeres por criar hijos dentro de un esquema machista cuando ellas mismas son víctimas, cuando a ellas se les enseñó que precisamente esa es la manera en la que se crían los hijos y esa es la manera, el papel que ocupan los hombres en la sociedad. Yo creo que aquí no hay culpables, sino quienes viven del privilegio que este sistema estructural les otorga a unos cuantos sobre unas cuantas, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente, ¿cómo cambiarías el chip? Tú si tuvieras la posibilidad de participar en una política o a crear una política, ¿cómo cambiarías el chip para que llegara desde la familia a acabarse con eso? Yo no creo que sea un tema de la familia, ¿eh? La verdad para mí es un tema que tiene que ver con el sistema económico en el que vivimos, donde los hombres tienen el papel productivo y las mujeres reproductivo, y eso no depende de las familias en las que estés. Hay familias de una persona o de dos o de tres, configuradas por distintas posturas y las mismas tareas de cuidado recaen en las mujeres. Así que no me parece que sea un tema de familia, me parece que es un tema de voluntad política que tiene que ver con política pública, que tiene que ver con legislación, que no precisamente tiene que ver con educación, porque creo que la educación dentro del sistema escolar puede ser una cosa, pero lo que se enseña afuera, en la vivencia política, en la sociedad, pues es otra. Yo creo que tiene que ver con privilegios. Una sociedad que le da más privilegios o beneficios a un sector de la población, que es en este caso a los hombres, y que no tiene consecuencias un hombre por asesinar a una mujer o que tenga que ver con abuso sexual, pues creo que la manera en la que hay que cambiarla es irrumpiendo en la vida pública, irrumpiendo en la participación política. No todas las mujeres tienen la obligación de hablar de feminismo y no todas las mujeres tienen la obligación de ser feministas y no todas las mujeres tienen la obligación de adoptar estas agendas. Habrá mujeres que quieran participar en estas comisiones AAA, ¿no? En las comisiones que tienen que ver con presupuesto, con seguridad, con asuntos constitucionales, y ahí necesitamos a las mujeres, porque parece que los hombres siempre nos relegan bueno, entonces tú habla de salud, y entonces tú habla de cuidados, y entonces tú habla de seguridad social, y entonces tú habla de casi el DIF de los lugares, ¿no? O sea que a mí me parece que la mejor manera de cambiar esto, porque insisto, no es un chip, es que estemos en todos los aspectos de la vida pública para que no se nos pueda relegar a un solo lugar. ¿A qué tiempo crees que estemos de tener una presidenta mujer en México? Pues eso va a depender. Yo creo que no se trata nada más de que sea una presidenta mujer, sino que sea una presidenta mujer que de verdad impulse los derechos de las mujeres. A mí no me gustaría que Margarita Zavala fuera presidenta y es mujer. No comulgo con sus ideales. Me parece una mujer conservadora que puede ser mucho menos aliada que hombres que sí están del lado del movimiento feminista. Así que creo que no se trata de mujeres, sin embargo, creo que estamos muy cerca. Cada vez estamos más cerca de que eso suceda.
¿Tú vislumbras alguna de de los actores políticos que están aquí, tú vislumbras a una mujer próxima a ser presidenta? Muchas. Creo que Tatiana Cloutier, Claudia Sheinbaum, Luis Alcalde, muchas mujeres que hoy ocupan un papel importante. Ahora, dentro de toda esta situación, vivimos ciertos ecos de este 8 de marzo, que fue el Día de las Mujeres. Por lo que comentamos, es cierto, es un recordatorio. Pero después de este 8 de marzo, ¿cómo proyectas que se vayan dando las políticas públicas hacia tener un mejor futuro? No sabría, yo creo que eso depende de las mayorías y depende de qué perfiles lleguen a la Cámara, bueno, al Congreso, a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, y eso va a depender de los aliados que tengamos hoy en el Senado y de las mujeres que vayan a llegar, o hombres aliados que vayan a llegar al Congreso. Todavía es muy rápido para predecir algún cambio real e institucional. Y dentro de lo que estás viendo en el Senado, en leyes, etcétera, diputados, ¿cuáles crees que sean las próximas reformas que fomenten este tipo de igualdad, equilibrio? Yo creo que la despenalización del aborto viene muy fuerte, la exigencia por lo menos, que creo que puede salir en la Ley General de Salud. Y pues por ahora parece que hemos librado la lucha dentro de toda la estrategia legislativa, porque bueno, el feminicidio ya es un delito grave, porque se ha incrementado el catálogo de delitos con prisión preventiva. Pues sí, yo creo que el tema del aborto es algo pendiente y que a partir de ahí podamos construir una agenda de género más equitativa. Dentro de todo lo que ha sido tu trayectoria, nos comentas que tú ingresaste más o menos en el 2015 a lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. De lleno sí, de afiliarme antes. Ok, de lleno sí. ¿Antes habías participado en algún otro movimiento o todavía no participabas? No, digo, siempre he estado al margen de varios, ¿no? Pero nunca activamente. Y sí, no. Digo, soy muy joven, ¿no? También no tengo tanto tiempo participando. Ajá. ¿Y ahorita todavía sigues participando activamente? No, presenté mi renuncia hace poco. ¿Algún tipo de situación que te haya incomodado? ¿Respecto a qué? Digo, al haber presentado la renuncia, para la gente que nos está viendo y te están conociendo, que nos quieras compartir. Mm, pues creo que el caso de Félix Salgado es bien sabido y fue postulado por el partido en el que militaba y decidí dejar de militar ahí porque no comulgo más con esa idea, me pareció una mala decisión. En ese sentido, fíjate que hay algo que me interesaba mucho platicar contigo porque por tu línea de pensamiento me llamó la atención tu congruencia, porque entraste efectivamente como una situación feminista en un partido que considerabas que era feminista y después se da esta situación. Mi pregunta Oye, es, perdón, te escucho. consideré que Morena fuera feminista, ¿eh? En realidad yo empecé a ser feminista ya militando en Morena. Lo que yo quería era convertir el partido en un partido feminista, que tuviera esta perspectiva de género. Y no logramos, pues yo y otras compañeras y yo no lo logramos, pero yo no me metí a Morena pensando que era feminista, ni voté por el presidente Andrés Manuel López Obrador pensando que era feminista. Ok, ¿por qué votaste por él? Uy, por muchas cosas, por acabar con los privilegios, por el hombre que es, por el luchador social que es, por lo que implicaba en la transformación política del país, porque creo que nos iba a traer nos está construyendo un gran proyecto de democracia, porque creo que rompe con el esquema de élites y de privilegios que hemos tenido siempre. Por eso voté por él, porque me parece que es una persona muy congruente y consistente siempre, que es una persona que piensa en la gente de abajo, ¿no? Ok, ahora, a 3 o 4 años bueno, son más años los que participaste ahí, ¿crees que lograste algo junto con otras compañeras en el partido que se encaminara a tus ideales? Sí, sí creo que permea de gran manera en este tema. Como por ejemplo,
Pues formamos Feministas 4T, después formamos otro grupo, obligamos al partido a adoptar agendas de género, fortalecimos la Secretaría de la Mujer, invitamos a las compañeras jóvenes a participar, muchas cosas yo creo que hicimos o que intentamos hacer. Una vez que renuncias, me imagino que hubo un rompimiento no solo en lo que creías, y obviamente tendrás nuevas corrientes o nuevas ideas. ¿Qué viene después de la renuncia para ti en cuanto a ideología? Pues no creo que la única trinchera para hacer política sea un partido, y yo creo que lo que viene para mí es construir un proyecto político al margen de los partidos que tenga que ver con la defensa de los derechos de las mujeres desde una trinchera jurídica, desde el activismo, desde las compañeras que somos de izquierda y que queremos permear en la agenda de izquierda para que la izquierda sea un espacio feminista, porque hoy no lo es, ¿no? Fíjate que algunas preguntas que me llegaron cuando supieron que ibas a entrevistarte, es que a muchas mujeres y a muchos jóvenes les llama la atención tu forma de ser. Y ahorita de alguna manera están diciendo qué sigue para de alguna manera seguirla, válgase la redundancia, y sobre todo tener más afinidad con su pensamiento. Pues yo escribo en Milenio, todos los miércoles publico un artículo, estoy en el Canal 11 y en Foro TV, por el momento es en los proyectos en los que estoy, y pues estoy en redes sociales, casi siempre ahí estoy manteniendo a la gente informada de qué proyectos ando. Ok, ahora, regresando un poquito a la razón de tu renuncia, te pregunto, en ese sentido, ¿fue un momento de enojo, rabia, tristeza? ¿Qué sentiste cuando se confirma la candidatura de Félix Salgado Macedonio? Eh, Creo que... ¿Me puedes repetir la pregunta, por Sí, favor? en ese momento, ¿qué sentimiento o qué sentido llegó a ti? Enojo, rabia, tristeza, decepción, en cuanto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pues al principio pensé que no se iba a sostener, y después pensé que habíamos pues, construido un discurso verdaderamente sólido respecto a la candidatura, y al final creo que la decepción fue llegando cuando vimos que no podíamos irrumpir en el partido ni en sus instituciones para lograr que lo bajaran. Ahora, te pregunto, también algo que llama la atención y ha salido, sobre todo esta semana, fue el caso de Clara Luz allá en Nuevo León. ¿Qué opinas de lo que está pasando allá? Yo no estoy familiarizada con el perfil de Clara Luz, la verdad. A mí me parecía una mujer capaz, una mujer interesante. Yo no conocía su pasado. Creo que es sujeta a demasiadas críticas por ser mujer. Siempre se le ha vinculado con que su marido la manipula, cuando su marido pues tampoco es un político. Y yo no lo equipararía con el tema de Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque pues Felipe Calderón fue presidente. Y creo que Clara Luz, como muchas otras mujeres, decidió cambiar de partido, y tendrá un pasado pues ahí complicado como muchos hombres. Sin embargo, creo que a las mujeres siempre se les juzga de manera más fuerte, ¿no? O se les juzga de manera más eh, dura. Y yo creo que su error fue haber mentido respecto al tema pues, de lo que se le acusa, o de que dijo que no había conocido a ciertos personajes, pero a mí personalmente no me parece pues un mal perfil. No, realmente lo que desafortunadamente salió, y tiene razón, es que en el astillero le preguntaron si conociera a Ranieri, que era el de la secta de trata de blancas. Ella dijo que había sido mínimo el contacto, y después le sacan el video, y es cuando se da esa confrontación entre lo que dijo y lo que trató de decir, ¿no? Sí. Ahora, otra de las cosas, Estefanía, viendo un poquito la agenda de lo que viene, ¿tú cómo ves las elecciones de los próximos meses? Va a estar reñido, va a estar reñida la lucha por las mayorías, y
veremos cómo le va al PRIAN con su configuración de intereses que tienen que ver con intereses económicos, que habrá dos o tres perfiles dentro de esa coalición que valen la pena, pero la verdad creo que es claro que el interés en general, a excepción de algunos, digo, no me gustaría generalizar, es pues seguir defendiendo los privilegios de Claudio X González y de otros personajes. Así que va a ser muy interesante ver que en realidad la gente está enojada con Morena por las decisiones que ha tomado, por no comportarse como un partido distinto que dijeron que sería, y como también la gente ya está harta y no se va a comprar ya el discurso de estos, ¿no?, partidos viejos que quieren lavarse la cara y que tienen los mismos intereses que antes, ¿no? ¿Cuáles son los aciertos que ha tenido, en tu opinión, hasta ahora Morena? Eh, la, la, toda la estrategia que han hecho legislativa para llevar reformas importantes como la reforma energética, como la reforma educativa, como el aumento al salario mínimo, como utilizar la tribuna para cuestionar iniciativas falaces del Partido Acción Nacional, eh, esta pues esfuerzo que están haciendo para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, me parece también un esfuerzo interesante y pues la llegada de personajes que no habíamos visto, como personajes jóvenes, personajes que venían de militar y de ser meseros, que dentro de muchos de los malos perfiles de Morena también hay buenos perfiles de gente que viene de hacer política de la calle, y eso me parece interesante. Yo creo que Morena es un partido importante, histórico, y que no sé si se repita un partido igual de mayoritario, pero pues sí es un partido que implica el esfuerzo de mujeres y hombres de buena voluntad, aunque su dirigencia no lo refleje. ¿Y los desaciertos? Someterse a la lógica política de los intereses, de la inmediatez, pensemos en este periodo electoral y no en el que sigue, de no construir agenda ideológica, de no formar cuadros, de no dejar que pasen compañeros y compañeras que vienen de construir partido, de prácticamente darle candidaturas a quienes puedan pagarlas, bueno, pagar sus precampañas, de haber metido los empresarios hasta el fondo de esto, y pues de comportarse medianamente como otros partidos mafiosos, ¿no? Algo que me llama la atención, y no tengo ahorita a la mano la estadística, pero decían la gran cantidad de candidatos que están llegando a Morena del PRI, del PAN, del PRD y de algunos otros partidos falaces. ¿Qué opinas de ello? No, la configuración política de México es esa. Y todo el mundo tiene derecho a cambiarse de partido. Y creo que ahora cada vez está más desdibujada la línea ideológica de los partidos. Y que es evidente que mientras menos estructura ideológica y menos estricta sea la militancia ideológica en los partidos, pues se prestará más al oportunismo y a muchos personajes que serán advenedizos dentro del PRI, del PAN, y también pues cuando se vayan a Morena. Claro que el cambio de partido se merece, todo el mundo merece poder cambiarse de partido. A mí nunca me ha gustado la postura de estás en uno y ahí te debes que quedar, porque si no eres chapulín y tal, pues si un partido ya no te va y le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo, pues entonces podrías irte a otro. Y si la gente, será el pueblo y será la gente la que te tache de incongruente, porque creo que si construyes figura alrededor de un partido y no alrededor del personaje o de la trayectoria política consistente y sólida que tengas en las luchas que defiendes, pues entonces están haciéndolo todo mal, y eso ha pasado con muchos personajes. ¿Qué opinas de los señalamientos que están haciendo Morena del INE? Mira, yo tengo claro que el INE es como un partido político que no ha decidido ni siquiera jugarse la mayoría, que no hace política y que utiliza la figura de la autonomía como una nube protectora todopoderosa que los hace inmunes a las responsabilidades. Claro que no existe tal cosa como la autonomía, claro que tienen filias y fobias, y claro que se están decantando a favor
de un grupo con el que comulgan más, y ese grupo tiene que ver con el grupo de los intereses privados, con el grupo de Claudio X González, con el grupo de otras organizaciones de la sociedad civil que tienen sus intereses y que son pagadas por actores políticos. Y a mí me parece que el INE en muchos sentidos es eso. Y habrá unos ejemplos en los que no, pero pues si no, porque el tribunal decidiría echarles para atrás la mayoría de las cosas. Yo confío mucho más en el tribunal que en el INE, porque los consejeros del INE se han portado no, le han quedado muy chiquitos a la democracia mexicana, haciendo comentarios en contra del populismo, queriendo dar cátedras acerca de hacer política. Pues si el INE y sus consejeros quisieran hacer política, les invitaría yo a que formen un partido y se jugaran el pellejo en la calle y que fueran sometidos a la voluntad política, a la voluntad popular, pero no. Así que yo opino que el INE claramente está viéndose de cuerpo entero cuando plantea que se cancele la mañanera, y cuando quiere confrontar a personajes de partidos directamente, incluso cuando se confronta con el presidente mismo, me parece que le queda muy pequeño a la democracia. Morena ratificó a Salgado Macedonio y el INE prácticamente lo está echando abajo. Va a ir al tribunal seguramente. ¿Cuál crees que sea el futuro de esta situación? Que el INE no lo está echando abajo por agresor sexual, porque el INE no ha creado herramientas jurídicas para que se pueda tumbar una candidatura. El INE lo que está haciendo es echarlo para atrás junto con otras 29 candidaturas por no haber presentado un papel. A mí lo que me dice es que para el INE es más importante fortalecer las herramientas punitivas que tienen que ver con una hoja o con una factura de gastos de pre-campaña que con testimonios de violencia sexual. Así que, pues no me parecen ni los héroes de la película, ni me parece que estén cambiando nada. Más bien me parece que pues quieren intentar justificar esto que están haciendo, que no me parece que esté mal. Digo, es conforme a derecho. La ley dice en el artículo 229 de la ley electoral, bueno, no es la ley electoral, pero para efectos, pues que es un requisito fundamental para registrar candidatos, ¿no? Así que no me parece mal, pero sí creo que están utilizando el caso de Félix Salgado Macedonio para tirar otras candidaturas y entonces que no se les pueda justificar porque entonces hay un agresor dentro, ¿no? Las cosas no son así. Para mí, si eres un agresor, se te tiene que juzgar como agresor, no se te tiene que juzgar ni por evadir impuestos, ni por haberte robado un chicle, ni por haber, no sé, hecho otras cosas que no tengan que ver con el acto mismo de haber sido un abusador. ¿Qué crees que pasa en el TRIF si llega? Mi lectura es que hay una sentencia previa del Estado de México donde un candidato había presentado sus gastos de campaña en ceros y se demostró que sí había tenido había hecho pre-campaña, y al final el tribunal resolvió a favor suyo porque es una responsabilidad del partido y no del candidato. Entonces demostró que el candidato había presentado sus gastos de campaña frente al partido, el partido es el que no lo había hecho de manera correcta o había fallado en entregar los documentos al INE, y ahí fue cuando el tribunal decidió que pues no se le podía quitar la candidatura. Creo que teniendo una sentencia previa como esa, pues nos puede vislumbrar qué es lo que viene, y creo que si se logra probar por parte del partido que fue una responsabilidad de la administración del partido y no en los candidatos, pues podría no llegar a tener las consecuencias que el INE pretende que tengan. De los presidentes que ha tenido el partido, quitando al fundador, que fue Andrés Manuel, ¿con cuál consideras que fue el que mejor ha actuado? Yo creo que a todos los juzgaría en el momento en el que el partido se encontraba. Jacob tuvo sus errores al apresurarse a poner candidatos como Bonilla, y tuvo sus errores a invitar a personajes indeseables, pero también Martí tuvo sus errores invitando a Lili Telles. Sin embargo, creo que todos hicieron lo mejor que podían con un partido que no era el partido que tenemos hoy. Hoy hablamos de Morena como el partido grande, hegemónico que es, pero en su momento era un partido sin dinero, un partido que se mantenía de los esfuerzos de las personas, un partido en el que nadie quería ser candidato. Hoy todo el mundo quiere ser candidato en Morena, pero en el 2015 nadie quería ser candidato ni candidata. Entonces creo que a todos los juzgaría como el momento
en el que el partido se encontraba y a todos, pues yo que estuve ahí, les agradezco el gran esfuerzo que hicieron porque el presidente Andrés Manuel López Obrador construyera un partido sólido y ganara la elección y con la elección la mayoría. ¿Existen tribus? No, existen liderazgos y cada quien se forma detrás de su liderazgo o al lado o decide construir con el liderazgo, pero yo no creo que sean tribus tal cual. Porque de hecho está muy difuso, cada vez hay más lo que creían que eran tribus, se juntan con otras y al final creo que son rupturas normales que existen dentro de la izquierda. La izquierda es la línea ideológica en la que hay siempre discusiones porque siempre se está reinventando, porque está acostumbrada a pensar. Entonces, claro que va a haber rispideces porque pues es un partido de izquierda y al final parece que funciona de esa manera, pero jamás institucionalizaría las corrientes como el PRD lo hizo y no creo que sean similares. Ahora En bien, tribus. perdón, te interrumpí, mande. No, lo de las tribus. Ok, ahora te pregunto, dentro de todas las protestas que se han dado y estas, más que protestas, inconformidades que se ha dado parte de la población, se habla mucho de que en el caso del COVID se ha manejado mal. ¿Cuál es tu opinión? Evidentemente, el uso político de la pandemia me parece deleznable, mezquino, y muchos partidos sobre todo los partidos de oposición, se han sumado a hacer este uso político, a lucrar con muertes, a no ayudar al Estado a solidificar su estructura de vacunas o la distribución de vacunas, a no reconocerle al Estado el esfuerzo máximo que está haciendo de conseguir vacunas, que no es cualquier cosa, que implica con una solidez diplomática, que implica diálogo, que implica saber manejar, creo que muy bien la política exterior y buscar también que México empiece a ser no solamente un espacio al que le donan vacunas, sino que produce o que forma parte de la producción masiva de vacunas. Y yo reconocería eso por parte del Estado. Creo que siempre puede haber complicaciones, sobre todo en un escenario que no veíamos, sobre todo con un sistema de salud desquebrajado, que estaba intencionalmente por los gobiernos anteriores caminando a ser privatizado, un sistema en el olvido, lleno de hospitales sin construir, y que el presidente Manuel López Obrador con su estrategia ha logrado construir un poco más de la mitad de los que estaban en obra negra, sin endeudarse. A mí me parece que el error ha sido no incluir un tema de renta básica, No hacer que le llegue a todos los mexicanos un apoyo económico por el COVID, porque creo que los programas sociales pueden servir de mucho. Sin embargo, por mucho que 8 de cada 10 familias tengan por lo menos un programa social, pues quedan 2 familias que no, y a esas 2 familias habría que apoyarles. Yo nada más me quedaría con que esa es creo que faltó eso, este apoyo general de renta básica, por lo menos por lo que dura la pandemia, pero siento que hay esfuerzos, que se está haciendo un esfuerzo interesante, y yo no me gustaría haber vivido esta pandemia como país bajo un gobierno neoliberal o bajo otros personajes que pretendían ser presidentes. Nos habría ido muy mal. Yo agradezco que sea la izquierda quien gobierna en este momento, porque pues está pensando primero en lo que más lo necesitan. Y llama la atención que que es la oposición la que se cuestiona la participación de las Fuerzas Armadas y de los siervos de la nación y tal. Sin embargo, la oposición que gobierna estados, pues no se ha portado de la mejor manera, y cuando han querido aplicar sus propias estrategias de salud han fallado, porque pues lo único que quieren es el golpeteo político y no abonar pues a llevar a buen puerto esta pandemia que hace mucho daño. ¿Crees que algunos candidatos están haciendo un uso político de las vacunas? Sin duda, yo creo que Enrique Alfaro, yo empezaría por ahí, y otros candidatos seguramente habrá locales que lo estén haciendo, pero creo que se vuelve más difícil porque el presidente ha sido muy asertivo en comunicar que las vacunas las está consiguiendo el gobierno federal, que ha sido él el que ha estado en diálogo permanente, que el canciller ha estado en esta búsqueda permanente de vacunas, y creo que no se van a comprar los ciudadanos, porque el pueblo es muy sabio, que son sus regidores, sus presidentes municipales, sus diputados locales los que los están vacunando, ¿no?
Por ahí a mí me gusta esa estrategia comunicativa del presidente que evita el lucro político de las vacunas. Si algo ha llamado la atención de este sexenio es ese ejercicio democrático que se está dando en las mañanas, válgase, la mañanera. Nunca lo habíamos tenido, realmente es un ejercicio muy interesante lo que se está haciendo de informar al pueblo. ¿Cuál sería tu opinión de ello? Es un ejercicio de rendición de cuentas, quizá no dentro del esquema de rendición de cuentas formal que los tecnócratas les gusta, ¿no? En rendición de cuentas de transparencia, creo que no se pelean, están dentro de la misma línea, pero es un espacio en el que se le puede cuestionar al presidente en el momento en el que están pasando las cosas. Y yo diría que los gobernadores, en lugar de quejarse de este ejercicio, deberían adoptar el mismo ejercicio de la mañana en sus estados y deberían levantarse temprano y deberían dejar que los periodistas de sus estados los cuestionen, y para eso hay que hacer mucho trabajo todos los días, porque todos los días tienes que informar algo nuevo. Entonces creo que más bien habla del poco trabajo que hacen y de las pocas ganas que tienen de ser sometidos al escrutinio público. Ahora bien, ¿cómo calificarías hasta ahora la labor del presidente? Basándome en los informes y en las promesas que hizo, creo que ha logrado cumplir la mayoría. Sin embargo, hay temas en los que está rebasado, ¿no? Yo a él le cuestionaría la reforma de pensiones, que no fue la reforma transformadora que pensamos, pero creo que responde también al momento de pandemia en el que vivíamos y que se pudo haber hecho más si no hubiéramos estado en pandemia. Y pues el tema de género, sí creo que le falta perspectiva de género a este gobierno porque le falta escuchar a las mujeres que lo rodean. Yo le voy a dar la razón en que tiene paridad en su gabinete, pero pues nada te sirve la paridad si no vas a escuchar a las mujeres que te rodean, ¿no? De la opinión que se dijo que al compararlo con Jesús, tú también respondiste, lo dijo Atolini, esta figura pública, y él dijo que era equiparable con Jesús, Andrés Manuel, y tú me mencionaste que él no había Jesús no había llenado tantas veces el Zócalo. Algunas personas se incomodaron por la situación de la fe. ¿Cuál fue la intención en esta declaración? A mí no me interesa incomodar a nadie en su fe, sin embargo, no es algo nuevo. Creo que con el tema del aborto pasa muy seguido y creo que quienes han impuesto la fe constantemente han sido pues, los grupos religiosos y no al revés. Eh, Coincido en que el presidente es un luchador social como Jesús en su momento lo fue, o por lo menos como la figura descrita de Jesús está ahí como un gran líder social que se preocupaba por los pobres y por la pobreza y por la necesidad y le dolía la desigualdad. Y creo que al presidente también, como a otros líderes como Nelson Mandela, como Néstor Kirchner, como Fidel Castro, como otros personajes, incluyendo pues mujeres también. Creo que era obvio que iba en el tono de la gente se lo estaba tomando demasiado en serio porque lo que querían era criticar a Tolini porque se les ha hecho moda criticar a todo el mundo por cualquier cosa, pero han sido muy renuentes en que critiquemos a Broso, por ejemplo, ¿no? Y yo lo decía porque, pues claro que lo que quería era contextualizar en su contexto. Andrés Manuel con todas estas evidentes cosas que tienen que ver con líderes sociales, pues lo que ha hecho lo ha hecho en México y pues tiene que ver con el Zócalo, ¿no? No sé, yo en realidad no me pareció nada pues escandaloso, ¿no? Era un comentario al margen de eso y se tenía que tomar como lo que era. Ahora bien, cambiando de tema, hay muchos, reitero, hay jóvenes que quieren participar, pero de repente se sienten decepcionados por la actuación que hemos tenido los adultos. ¿Cómo invitarías a esos jóvenes a que se integraran a la vida pública, a la vida de candidatos, de partidos, electoral, sean ciudadanos? Pues que no debemos dejarles el camino. A ver, para mí primero la juventud es una etapa de la vida, ¿no? No creo que ser joven sea suficiente como para que
se abran todas las puertas y para que sea la cosa más transformadora. Los problemas de la sociedad también son de los jóvenes. La juventud tiene más problemas y tiene problemas diferentes, pero en realidad también son los mismos. No hay que ver a la juventud como una cosa, una bola chiquita que se mueve al margen y que no está integrada dentro de la sociedad. Creo que los jóvenes se tienen que interesar en la política porque cada vez más la estrategia del capitalismo y de los intereses económicos es que no participemos, es que estemos enajenados y es que vivamos como al margen de esos procesos que se hacen para que podamos estar todo el día viendo TikTok, Instagram, Facebook y diciendo, ay, a mí no me gusta la política porque no me cae bien Ricardo Anaya, ¿no? O porque ve lo que está haciendo Samuel García. Y a ellos les conviene que exista menos participación política. Pues no hay que dejar que nos manipulen con su algoritmo y con la idea que quieren generar de la política, ¿no? ¿Qué piensas con esta división de fifis y chairos? ¿Con esa decisión de qué? División de fifis y chairos. ¿Qué opinas de eso? Quienes nos pusieron las etiquetas primero, evidentemente, fue ese sector de la élite mexicana, ¿no? Es el sector que siempre está estigmatizando a los grupos, es el sector que siempre está diciendo nacos, o que está diciendo prietos, que está diciendo pobres, o que está diciendo jodidos. Ellos son los que pusieron las etiquetas. Y al final les molestó que les respondieran de la misma manera, que su sector tenía un nombre. Y no les gusta entenderse como un sector que siempre está estigmatizando a otros. Entonces, para mí me parece que es una configuración justa del diálogo. ¿Crees que estemos a buen tiempo de olvidarnos de estas diferencias y crear nada más la idea de un mexicano? De olvidarnos de cualquier tipo de segregación, discriminación, etcétera. No, y yo no creo que hay que olvidarnos de la segregación. Y no creo que sean diferencias menores. Son diferencias de los opresores contra los oprimidos. Son diferencias de quienes no quieren pagar salario mínimo, son diferencias de quienes no quieren darle seguridad social a las trabajadoras del hogar, son diferencias de quienes no quieren compartir el país con la mayoría, son diferencias de quienes quieren que el país siga siendo de gente blanca, con dinero y con apellidos rimbombantes. Pues esas no son diferencias que se tienen que olvidar, esas son diferencias que tienen que ser sometidas a la opinión pública para que vean que existe un sector privilegiado y yo creo que a ellos les convendría o a este sector poderoso le convendría que nadie hablara de eso, pero la realidad es que existe y la realidad es que pasa y ese mismo sector es el que ha hecho que la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que ellos crea que es pobre porque quiere y crea que es pobre porque así le tocó y crea que es pobre porque le toca trabajar más que a ellos porque no ha trabajado lo mismo. Yo no creo que son diferencias que hay que dejar atrás, creo que son diferencias que hay que tratar, brechas que hay que tratar de cerrar para que más gente tenga las mismas oportunidades que la élite mexicana, que no existan mucha gente que tenga poco y poca gente que tenga mucho. Esas son las diferencias que hay que decir que existen, porque lo que no se nombra no existe y hay que tratar de cambiarlas. Pero si eso ofende gente en el proceso, pues lo siento. A la gente racista hay que decirle racista y a la gente clasista hay que decirle que es clasista, por mucho que compartamos un país, porque creo que este país ha sido, de este país han sido dueños las mismas familias durante mucho tiempo. Al ritmo que vamos con este gobierno, ¿cuándo crees que podamos ver esa integración? Creo que está pasando. Creo que parte interesante de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es romper con el esquema de clase que existía en el poder, ¿no? Venimos de un gobierno de Peña Nieto donde todos eran sus amigos de la universidad, donde todos eran hijos de millonarios, donde todos eran hijos de gente con dinero, donde todos eran hijos de políticos adinerados, todos tenían nexos con empresas, todos eran blancos, o por lo menos la mayoría eran blancos y todos eran élite. Y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado romper mucho con la idea que tienen del poder. Y eso a mí me gusta y eso ha permeado en la sociedad. Ya no es ni modo, no te contrato porque eres moreno, ya no es, ay, mira, este va a ser director general de una institución o en una institución y estudió en la UNAM y no estudió en Harvard y no estudió en otros países. Eso ha ido cambiando y eso se lo merecemos, o por lo menos es gracias a la ruptura
que hizo el presidente entre quienes tenían cooptado el país y quienes tenían derecho también de ocupar esos espacios. Excelente. Nos quedan ya 5 minutos y ya nada más te agradezco mucho y me gustaría que me platicaras qué piensas o cómo te gustaría ver las campañas en los siguientes días. ¿Qué deberían de ser para realmente ser positivas para México? Creo que deberían ser campañas austeras. Debemos dejar de hacer campaña pensando en que hay que regalar despensas y pensando en que hay que regalar tenis. Y hay que hacer campaña con proyecto político. Y eso me gustaría ver en las campañas. Más proyectos políticos, más ideas de cambio, más acercamiento con las bases, con la gente. Me gustaría ver a los candidatos haciendo política con la gente y no con los empresarios. Excelente, Estefanía. La verdad te agradezco mucho esta charla y sobre todo yo creo que el público te va a estar agradeciendo más que hayas llegado como eres, con tu naturalidad. Y solo me quedaría una pregunta. Estefanía Veloz, en tus propias palabras, ¿quién eres? Uy, soy tantas cosas. Principalmente soy feminista y voy a ser feminista el resto de mi vida y eso me va a definir y me define todos los días que me despierto en la mañana. Y perdona más, aquí aclarando, ¿qué entenderías tú por feminista para que ellos lo entiendan también ellos? No, se los dejo de tarea. Perfecto, pues la verdad te agradecemos mucho tu tiempo, este espacio que has tenido para nosotros y pues, no sé si quieras comentar algo al público antes de irnos. No, pues muchas gracias por la invitación. Ok, gracias Estefanía y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima. Astele.tv Astele